Muy buenos días a todos. El día de hoy, siendo lunes 12 de julio, vamos a analizar qué es lo que hay en el mercado a tener en cuenta el día de hoy, por lo menos en la apertura. Bueno, el mercado abrió hace aproximadamente 8 minutos, hace muy poco, y las últimas actualizaciones que tenemos, por lo menos siendo las 9:38 de Nueva York, es un mercado mayoritariamente positivo. De hecho, en este momento se están modificando las estadísticas y bueno, mayoritariamente positivo en general, resaltando el DAX alemán y los futuros del Nasdaq. Eh, si nos vamos a el calendario económico, en horas de la mañana tuvimos las declaraciones de parte de Guainos, el presidente del Banco Central Europeo, y tuvimos el informe del mercado objetivo para el Banco Central de Brasil. Más allá de eso, bueno, tal vez llame la atención la inflación en India, la cual se ubicó en 6,26 contra el dato anterior de 6,30. En general, este último mes, estos últimos datos inflacionarios en general para todos los países muestran una disminución muy ligera, una disminución importante en ese crecimiento de la inflación. Sin embargo, pues estamos en niveles inflacionarios en general para la economía y para el mundo entero, en niveles inflacionarios altos. Más tarde, alrededor de las 11 de la mañana, se va a presentar el informe WACE sobre la oferta y la demanda de productos agrícolas, en donde probablemente este informe traiga muchas implicaciones para el mercado de materias primas. Más tarde, al finalizar la jornada, se va a presentar las subastas de deuda a 10 años y el índice de ventas al por menor en, para Reino Unido. La verdad, muy poca información el día de hoy, por lo menos en cuanto al calendario económico en relación en general al día de hoy. Podemos ver que en realidad no hay ningún dato, si somos muy estrictos, ningún dato muy atractivo el día de hoy. Em, eso sí, hay un par de cosas que mencionar muy importantes. Primero, la importancia de estar muy pendientes de lo que suceda con el desarrollo de la pandemia. Hay que estar supremamente cautelosos. Como se sabe, se ha dado un aumento en los casos de COVID-19. Perdón, se ha dado un caso en los aumentos de COVID-19, sobre todo para Estados Unidos, en las poblaciones con una tasa de vacunación un poco menos, digamos que segregada con respecto al resto. Y esto está trayendo un poco de implicaciones para los bancos centrales, sobre todo para ser un poco precavidos y con una perspectiva para la disminución de la compra de bonos en un plazo mucho mayor al esperado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que pasa con el COVID-19. Definitivamente se están viendo una cantidad de aumentos importantes, sobre todo en determinadas partes de Estados Unidos. Y lo que más preocupa es que muchos de ese aumento es explicado por la nueva variante Delta, que de hecho hace poco se convirtió en la variante como la principal en Estados Unidos. Ahora, para tener en cuenta también en cuanto a China, con todas estas regulaciones que hemos estado vigilando, pues recientemente, de hecho este fin de semana, anunciaron que someterían a todas las empresas con más de 1 millón de usuarios a una reducción de sus políticas de datos antes de aprobar sus listados en Estados Unidos. Entonces, bastante importante. Habrá que revisar qué pasa con compañías como por ejemplo Didi, como sabemos, y cuál es la regulación respecto a ellos, cuáles son las implicaciones, más allá de decir de que se hará algún tipo de regulación, ¿no? Em, por otra parte, para tener en cuenta Walt Disney, para los que seguimos en los terrenos de renta variable, Walt Disney esta semana tuvo un impulso importante, interesante, sobre todo porque se estrenó una película importante, que se llama La Viuda Negra, y lo importante es que se recaudaron aproximadamente 218 millones de dólares. em, y de eso, 60 millones se generaron mediante la distribución en su canal de Disney Plus, que básicamente es un servicio de stream que puedes ver desde tu casa. Entonces, bastante interesante eso. También, como muchos lo vieron en noticia, Brandon, el presidente de Virgin Galactic Holdings, hizo un viaje exitoso, sin ningún contratiempo, con una de sus aeronaves pues al espacio.
bastante importante. Las acciones subieron aproximadamente un 10%, em, pues por el éxito de su, de su, de su viaje, ¿no? Vámonos directamente a los mercados accionarios. Como podemos ver, pues hay unos mercados con unos precios de apertura un poco volátiles, por así decirlo. El IBEX 35 hace poco nos daba lecturas positivas y en este momento se ubica en una lectura ligeramente negativa de 0,08, una caída del menos 0,08. Por otra parte, el S&P 500 está en tablas, está entre el positivo y el negativo, se ubica en 0,01 en este momento, bastante movido este indicador. Los futuros del Nasdaq se ubican en 0,28, el que más sube junto con el DAX alemán, y el Dow Jones, eso sí, se ubica en cotas negativas exactamente en 0,09. Índice de dólar positivo, igual que el índice euro a esta hora del mercado, sobre todo impulsado el dólar americano por em, esos miedos respecto a al desarrollo de la pandemia que están existiendo. El petróleo Brent, el WTI, acumularon unas pérdidas a lo largo de este fin de semana, sobre todo debilitado por algunos indicadores del mercado, específicamente la proporción de posiciones largas a cortas en futuros del crudo, la cual están en niveles récord, es decir, hay muchísimas posiciones largas contra posiciones cortas, eh, y pues eso digamos que disminuye un poco el precio. Igual estamos en cotas muy altas, el petróleo Brent se ubica en $74, el WTI en $73, a pesar de que acumulan una pérdida alrededor del 1%. Eh, en general, las materias primas no amanecen con un entorno muy positivo, solamente observo el café con apreciaciones cercanas al 1%. El oro, la plata y el cobre caen hasta ahora, sobre todo el cobre con una caída del 1%. Muy buena jornada, por lo menos inicio de jornada para el cacao con una apreciación de casi que el 2%. El escenario de criptomonedas es mayoritariamente negativo. El Bitcoin no estuvo vigilando, no estuvo, digamos que soportando determinados niveles durante el fin de semana y se ubican en $33. Eso sí, el Ethereum cae un 1%, se ubican 2,98, muy cerca, más cerca de los $2, eh, más cerca de $2,5. Entonces, muy importante esto. Entonces, terreno negativo para materias primas, negativo para criptos, mixto para índices accionarios y para divisas en general lo que tenemos es un panorama mayoritariamente positivo para el dólar americano y para el euro. Eso sí, hay que resaltar que el euro está cayendo un 0,6 frente al dólar americano. Eso sí, el dólar americano se aprecia frente al yen japonés. El dólar, perdón, el dólar americano se aprecia frente al yen japonés un 0,16%. La libra esterlina se deprecia contra el dólar americano en una proporción muy similar. Y el dólar americano está sobrepasando al dólar canadiense en un 0,30%, de los que más se mueven a esta hora del día, sobre todo impulsado por el mal momento del petróleo a esta hora del mercado. Muy buen día. Espero que tengan un muy buen día el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Eso fue todo para la apertura del día de hoy. Igualmente les recomiendo seguir toda la información de parte de parte de nuestros analistas que les pueden dar más información para abrir o cerrar sus operaciones el día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego.